Desde las oficinas de la República estamos con Claudia Dobles, candidata presidencial para el partido PAC. Doña Claudia, muchas gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias por la invitación. Queremos hablar de varios temas hoy. Claro, queremos hablar sobre el partido, queremos hablar sobre el tren y también pues un poco sobre inteligencia artificial, a donde usted viene llegando desde Boston, donde se hizo una maestría en inteligencia artificial. En planificación con énfasis en tecnología, en mi caso para inteligencia artificial. En planificación gubernamental, urbano. Planificación de todo lo que son servicios, aplica para parte pública, pero también puede, o sea, hay gente que trabaja luego en el sector privado, realmente es planificación como tal. Doña Claudia, y cuéntenos un poquito, ustedes salieron, bueno, usted y don Carlos salieron de Costa Rica. Al terminar la presidencia de él, fueron a vivir en Boston, usted estaba estudiando una maestría, él estaba en otra universidad. Cuéntenos un poquito sobre su vida en los últimos 4 años. En los últimos 3, después de que nosotros salimos, nos fuimos en efecto a Boston. En Boston, Carlos es profesor de una universidad al día de hoy. Él está trabajando para Fletcher en la Universidad de Tufts. Y yo inicié mi primer año con un programa de posgrado en Harvard, en una beca, y después de que terminé mi programa en Harvard, me pasé a MIT para sacar, digamos, ahí cambié un poco el direccionamiento de mi carrera profesional para estudiar temas de planificación y tecnología, en mi caso, inteligencia artificial. Me da mucha curiosidad conocer la perspectiva suya, y quizás un poco la de don Carlos también, en esos 3 años y medio que ustedes están afuera y termina un gobierno PAC, quizás un poco más izquierdista, un poco más, no voy a decir socialista, pero o sea, un poco más de la izquierda, y ven la entrada de Rodrigo Chávez y este nuevo partido, una asamblea con figuras partidarias de Rodrigo Chávez quizás muy intensas, y desde afuera, ¿ustedes cómo interpretaron ese cambio? Bueno, de entrada yo te diría que nosotros nos identificamos como un partido de centro, que ha tenido la capacidad, y en las fracciones en donde hemos tenido representación en la Asamblea Legislativa, al ser un partido de centro-izquierda, tenemos la capacidad de dialogar tanto con la izquierda, pero también tenemos capacidad de diálogo con la derecha. Entonces, sí, hacer tal vez como esa anotación. Yo, en lo personal, creo que soy una persona de centro, pragmática, muy enfocada en objetivos y muy enfocada en dar resultados. Interesantes comentarios, y quiero regresar a eso de centro, izquierda, derecha, como sea, pero... Creo que a la gente lo que le interesa es que le den resultados en todo caso. Es un buen punto, pero regresando a la pregunta, quiero saber cómo ustedes han interpretado y cómo han visto el gobierno actual. Bueno, el gobierno creo que tiene un muy buen diagnóstico de cuáles son las cosas que en este momento le están doliendo a las personas. Creo que el presidente tiene razón en donde él indica que hay cosas que no están funcionando en este momento, y sobre todo la gente. La gente tiene razón en estar molesta, que hay cosas que no le funcionan, que la escuela que tiene en el barrio pues está cayendo, y eso es evidente que es un fallo del sistema, que las personas tienen claridad de que están pasando 3 horas al día pegados en una presa, eso es un fallo del sistema. Entonces hay un entendimiento de que si yo tengo que atenderme en la caja del Seguro Social y me dan una cita para dentro de 3 años, pero tengo que llevar un examen y para el cual me dan una cita dentro de 4 años, el sistema está fallando. Entonces creo que hay un buen diagnóstico alrededor de eso, y creo que la gente tiene razón en estar molesta, creo que la gente tiene razón en pedir que se hagan los cambios necesarios para que esa escuela esté bien, para que el sistema de educación pública funcione, para que la gente sienta que puede salir a la calle sin tener una bala perdida que le toque a uno, para no tener 3 horas de la vida invertidas en una presa, o más bien desperdiciadas en una presa. Entonces creo que eso es correcto, y la molestia de la gente es correcta. Creo que lo que ha faltado es cómo se resuelven esos problemas. Entonces la parte de diagnóstico está muy clara, yo la comparto, no solamente con el gobierno, la comparto con la gente, pero creo que al final del día la gente lo que necesita es que le resuelvan, que esa molestia y esa narrativa se traduzca en acciones concretas, para que el sistema de movilidad funcione, para que la educación pública funcione, para que la caja baje las listas de espera. Entonces, ese sería el balance que yo te podría dar. Y quizás la forma de presentación, la forma de
de hablar y especialmente con los medios, ¿ves usted similitudes con el gobierno actual? De parte nuestra. O sea, de parte suya, como Yo- candidata presidencial, ¿usted ve como la forma de presentar, hablar, actuar del presidente actual y usted cree que su presidencia sería un approach parecido? Yo lo que te puedo decir es que yo creo firmemente en el acceso a la información y creo firmemente en la libertad de prensa. Creo que la prensa se puede equivocar en algunas ocasiones y eso se puede abordar, se puede hablar. Lo que no podemos tener es una prensa que esté callada o que sienta miedo. Mi abordaje en lo personal es ese, acceso a la información, en lo que creo que podemos mejorar mucho. Yo creo firmemente en un gobierno abierto que viene de la mano con un gobierno digital. Hay mecanismos ahora para que las personas puedan acceder muchísimo más fácilmente a la información, a los procesos, a los proyectos, a las inversiones que está haciendo el gobierno, y eso que lo puede acceder cualquier ciudadano o ciudadana, lo puede acceder también la prensa y transparentar el quehacer del gobierno, y ojalá que ya vayamos al siguiente nivel, que es transparentar el quehacer del Estado. Así que creo en eso y creo que hay mecanismos, y creo que esos mecanismos los tenemos que usar, y nosotros en la última administración tal vez no echamos mano de eso, y ahí hubo un fallo. No de impedir el acceso a la información, sino de no incorporar nuevos mecanismos que ya están a nuestra disposición y que hay que usarlos. Y por el otro lado, creo firmemente en la libertad de prensa. Y eso es una visión de la cual los últimos gobiernos creo que han sido parte. Eso me parece muy importante. Claro. Doña Claudia, quería regresar al punto de la inteligencia artificial, su maestría en planificación. Cuéntanos un poco sobre sus planes en caso de ser presidenta, cómo incorporarías inteligencia artificial y la planificación en esos 4 años. Bueno, es que yo creo que curiosamente ya los costarricenses usan, sea que estén conscientes de que están utilizando inteligencia artificial o no, ya nosotros en nuestra día a día utilizamos algoritmos que responden a esos mecanismos de inteligencia artificial. Lo que no ha pasado, y eso es parte del problema de por qué creo que no hemos logrado dar resultados, es que nosotros vivimos, la administración anterior vivió un parteaguas importante que aceleró los procesos para los cuales ya nos estábamos moviendo muy aceleradamente al mundo digital, pero la pandemia nos lo aceleró Claro. Muchos años. Y las instituciones creo que todavía no han respondido, no se han adaptado, no se han modernizado para entender que las dinámicas que tenemos al día de hoy son otras y que las necesidades de los costarricenses en el 2025 son otras. Entonces tenemos que llevar esas instituciones literalmente al siglo XXI y a lo que requieren los costarricenses en el siglo XXI. Requieren de un gobierno más ágil, requieren de un gobierno más rápido, requieren de mayor transparencia y requieren de mayor participación. Entonces, hay una idea de modernizar todo el Estado, empezando, por supuesto, con lo que se puede hacer directamente con el Ejecutivo, transparentar la información mediante la digitalización, mejorar el acceso de la información de las personas también mediante la digitalización. ¿Quién no ha sufrido intentar entender cómo hacer un proceso con alguna institución de gobierno? Sí. Es imposible. Sí, claro. La información no es clara, uno se mete, no tiene claridad de dónde buscar, luego conseguís qué es lo que tenés que entregar, pero resulta que hay otra institución a la cual también tenés que ir, no hay claridad. Claro. Es muy confuso, es muy engorroso, entonces hay cosas que se pueden hacer de manera relativamente sencilla para acceder a la información, para transparentar la información, que le mejoran la calidad de vida a los costarricenses y que mejoran el quehacer público. Claro. Y por otro lado, creo que requerimos también de una modernización ya más estructural y más profunda, por ejemplo, en nuestro sistema educativo. Las habilidades o capacidades que a mí me enseñaron cuando yo estaba en la escuela, que eran las habilidades que yo necesitaba en principio para poder eventualmente conseguir un trabajo, no son las mismas que los chicos y las chicas que tenemos al día de hoy ingresando a primer grado, segundo grado, van a necesitar cuando salgan al mercado laboral en algunos años. Totalmente, Ahí necesitamos un cambio
un cambio, digamos, como más estructural de Sí. cuáles son esas habilidades. Sí, y quizás con el INA también, que es una excelente También. institución, pero También. quizás se ha quedado como un poco atrás. Hay un conflicto con los sindicatos, con empleados gubernamentales actuales que han estado en sus puestos por décadas, que tienen sueldos seguros, que no se les demanda mucho, que todo este tema de las calificaciones, no hay riesgo de perder su trabajo, de la calidad del servicio que están dando. ¿Cómo enfrentar ese estándar que ha existido por tantas décadas? Bueno, yo creo que nosotros parte de esa modernización que te estaba hablando de las instituciones es que las personas funcionarias, como en cualquier trabajo, tengan que dar resultados. Es decir, tiene que haber un mecanismo de resultados a los cuales tu trabajo es llegar a ciertas metas y esas metas se tienen que lograr, pero son metas que no deberían ser administrativas nada más. No es hacer un reporte, son metas reales, tangibles, que mejoren la calidad de vida de los costarricenses y creo que nos tenemos que trasladar justamente a eso. Un monitoreo de cuáles son los resultados y si no estamos dando los resultados, los procesos y las personas que están trabajando ahí, pues tienen que mejorar. En muchos casos, yo creo que también responde a que tenemos que invertir y capacitar no solamente a los funcionarios y funcionarias que están haciendo muchas veces su trabajo, pero que si necesitamos que utilicen ya otras herramientas, bueno, tenemos que capacitarlos para que puedan utilizar esas herramientas y de nuevo, transparentar el quehacer y la trazabilidad de los procesos para que los costarricenses puedan ver de por qué un proceso está tomando tanto, qué es lo que está pasando ahí. Sí. Entonces, vos creo que diste en un punto que es muy importante. Cuando hablamos de tecnología, la tecnología no es un fin en sí mismo. La tecnología tiene que servir para que le dé resultados a las personas. Eso va a significar un cambio estructural en el sistema de educación pública, capacidades distintas, pero también un entendimiento de que ya vivimos en un mundo en donde requerimos aprendizaje continuo, capacitación para nuestros funcionarios y funcionarias, capacitación para nuestros maestros y maestras, resultados, un monitoreo por resultados y finalmente una transparencia a la ciudadanía del trabajo que se está haciendo desde la función pública, porque esa plata, esos salarios los pagan todos los costarricenses. Claro, y quizás tocar en el punto de que fue en la presidencia de Carlos Alvarado que se aprobó la ley de empleo público, y yo me acuerdo estar en Avenida Central, en una de las marchas que decían que era histórico, de las más grandes que ha habido, de empleados públicos en huelga contra esa propuesta. Y hoy en día, o sea, a ver, el proyecto está, o en teoría, es muy bueno, es ahorrarle plata a la gente. Hoy en día, las municipalidades, universidades, la caja, la verdad ya ni me acuerdo la cantidad de instituciones que se han salido de eso. ¿Usted cree que se logra como concretar efectivamente en 4 años ese cambio radical con los empleados públicos? Primero creo que de donde se han salido posiblemente no es de la ley de empleo público, aunque es posible que la ley tenga portillos y eso habría que revisarlo. Claro. Posiblemente donde se han salido es de la regla fiscal. Yo quisiera insistir que lo que requerimos es generar una visión clara y estratégica de cómo debería funcionar el sistema de educación pública. Digamos, eso es lo que la gente dice institucionalidad. ¿Qué es la institucionalidad? Bueno, pues son las personas y las instituciones que le ofrecen a usted un servicio. ¿Qué es la institucionalidad? El MOP, que tiene que generarle a usted la infraestructura adecuada para que las personas se puedan conectar y la planificación adecuada para que el transporte público funcione como se requiere. Eso lo tenemos que llevar al siglo XXI, al 2025 y a los procesos, los mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia y de resultados. Al final los objetivos son cuáles son los resultados que requerimos. Claro. Para lograr eso, por supuesto que se necesita el trabajo de una asamblea legislativa que genere las leyes y los mecanismos para que esas transformaciones sean posibles. Eso creo que fue un poco lo que sucedió en la administración pasada, ese trabajo conjunto. Las leyes y los mecanismos nunca son perfectos y de hecho responden a la realidad y a la contraposición de fuerzas representada en una asamblea legislativa en un momento dado y tienen que revisarse constantemente. Nosotros en Costa Rica tenemos la idea de que
se hizo la ley y la ley va a durar 40 años. No, las leyes están vivas. Las leyes tienen que también funcionar para las dinámicas sociales y las dinámicas sociales cada vez van a cambiar más rápidamente. Eso significa que nosotros tenemos que hacer una revisión de las leyes de una manera mucho más rápida, ágil y más dinámica. Se hizo la ley, se aplica la ley, se ve donde la ley funciona bien y se ve donde la ley falla y donde hay portillos para esa ley y donde lo que se estaba previendo que esa ley iba a lograr no se está logrando y regresar, revisarla, ajustarla, actualizarla y volverla a implementar. Eso se aplica mucho en el sector privado. Claro. Sí. Uno genera una iniciativa, una política, un proyecto, se prueba, se regresa, se ajusta, se vuelve a probar, se regresa y se ajusta. Claro. Nosotros requerimos de esa agilidad en el aparato público, claro, que no solamente es el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo. Sí. Ahí necesitamos que las dos funcionen bien y ojalá que se conversen de una manera adecuada, se coordinen de una manera adecuada, repito, para darle resultados a las personas, que al final lo que quieren es el puente de su comunidad hecho, sí, es la carretera que está en lastre y que pase, es el transporte, sí, público que funcione, porque claro, Panamá nos está ganando y hay un tema también no solamente de calidad de vida, que es lo más principal, que es lo, sí, principal, hay un tema también de competitividad del país. Sí. Y al final eso es lo que tiene que pasar. Quería, bueno, justamente tocar ese punto de competitividad y empleo y también quizás con su perspectiva de inteligencia artificial, la cantidad de empleos que tiene Costa Rica en las zonas francas, de empresas transnacionales. Inteligencia artificial viene a ser un reto, una amenaza para todos estos puestos de trabajo. Yo creo que es tanto una gran oportunidad como un riesgo. Es decir, la inteligencia artificial es una herramienta. Es una tecnología, es un tipo de tecnología y más bien va a avanzar muy rápido. Esa herramienta, como cualquier otra, de ahí usted puede agarrar un martillo y construir, ¿verdad? Construir algo, o puede agarrar un martillo y despedazar algo. Entonces es una herramienta y yo siento que es una gran oportunidad. Ese tipo de tecnologías como la inteligencia artificial nos pueden generar grandes eficiencias, por ejemplo, en la parte pública. Nos pueden generar eficiencias administrativas, nos pueden mejorar el acceso a la información, nos pueden generar centralización de información, todas aquellas cosas que la gente sufre, porque entonces una institución dice, usted necesita hacer A, pero la otra institución dice, usted necesita hacer B, y A y B no son compatibles. Entonces, hay mecanismos tecnológicos que realmente ya pueden agarrar todo ese aparataje, encontrar duplicidades, encontrar cosas que se están contraponiendo, mejorar, eficientizar. Y ahí hay datos que nos dicen que nosotros podemos mejorar la parte administrativa en porcentajes mayores al 35% muy rápidamente. Pero también puede ser, bueno, nos puede ayudar en la parte educativa, también exactamente igual que como en el resto de las instituciones, los maestros y las maestras duran cualquier cantidad de su tiempo haciendo trámites administrativos, reportes. ¿Son necesarios? Sí, claro, porque esos son los reportes que generan los mecanismos de control de la institución, pero la realidad es que si uno le inyecta tecnología, podemos bajar hasta en un 40% el tiempo de las maestras o los maestros haciendo reportes y que se lo dediquen a los niños y a las niñas. Claro. Hay grandes eficiencias que se pueden hacer, muchas. Eficiencias en servicios, eficiencias en seguridad, que yo creo que en el tema de la seguridad podemos entrar ahora, poderle dotar al sistema de seguridad de herramientas, de tecnología que ya el crimen organizado está usando, ahí no solamente es necesario, ahí es urgente, para mí es vital. Entonces tiene grandes oportunidades, yo lo quisiera poner así, pero yo también no soy una persona particularmente tecnooptimista. Esas oportunidades solamente las vamos a poder aprovechar si generamos las condiciones para aprovecharlas. Por ejemplo, si generamos la infraestructura en conectividad para las zonas rurales que no están conectadas al día de hoy, si generamos los mecanismos legales que le habiliten al Poder Ejecutivo utilizar nuevos mecanismos tecnológicos, o sea, leyes modernas a su vez, que le permitan a todas las instituciones poder modernizarse. Si esas condiciones no se dan, lo que va a suceder es que la brecha que tenemos entre un sector privado
que va adelante y que ya está utilizando inteligencia artificial y va a seguirla utilizando, va a mejorar sus procesos, va a ser todavía más rápido y más ágil, va a desconectarse completamente de un sector público que sigue siendo demasiado lento porque sigue viviendo en el siglo XX. Y ahí tenemos grandes riesgos de aumentar las brechas de desigualdad, desigualdades, por ejemplo, que al día de hoy tenemos entre zonas urbanas, zonas rurales. Si las zonas rurales no tienen acceso a esos mecanismos y si no tienen acceso porque no hay infraestructura, vamos a abrir esas brechas, esas desigualdades de manera mucho más rápida. Otra que es un riesgo inminente es que muchos de estos empleos del hoy, por así decirlo, pero sobre todo del futuro, que están muy ligados al manejo, a la alfabetización digital y tecnológica, las mujeres en general estamos muy rezagadas. Hay un manejo de las herramientas digitales en donde si uno lo ve por género, los hombres las manejan en mucho mayor porcentaje que las mujeres. Ahí tenemos que trabajar con programas enfocados en cómo podemos capturar más niñas y más chicas y más mujeres adultas para que se metan en esa economía del conocimiento, en esa economía de la digitalización, donde tenemos también un rezago importante y si no lo generamos, esa brecha se nos va a hacer más grande. Claro. Entonces, por eso yo lo digo, es una herramienta que tiene grandes oportunidades, pero si no generamos las condiciones, tiene grandes riesgos. Sí. Y yo creo que no nos podemos dar el lujo de no generar las condiciones, porque es una realidad, el mundo va hacia allá y nosotros no nos podemos quedar atrás. Tocando el tema de empleo, sector privado y zonas francas, ¿usted cómo ve el tema de impuestos, de poner impuestos a las zonas francas? Yo pensaría que nosotros hicimos una administración pasada, una reforma fiscal importante, fue una reforma que le permitió a Costa Rica al día de hoy tener la macroeconomía que tiene. Es las acciones decididas que se dieron en una administración que no es necesariamente esta, la que tiene la macroeconomía como está al día de hoy. Mi enfoque en este momento es de generar condiciones habilitantes para que podamos cerrar esas brechas de inequidad que, por ejemplo, existen al día de hoy entre zonas francas y todo lo que es régimen no definitivo, que es donde trabaja la gran mayoría de los costarricenses. Mi enfoque está aquí, en régimen no definitivo. ¿Cómo llevamos conectividad a la zona rural para que haya más oportunidades? ¿Cómo mejoramos el sistema de educación pública para que esos chicos y esas chicas puedan tener las herramientas para que en esas zonas rurales pueda haber inversión? Y va a haber inversión en el tanto tengamos el capital humano que esas inversiones puedan capturar. Perdemos inversión en zonas rurales porque muchas de las empresas lo que piensan es, ok, no tengo necesariamente la población que tiene las características y las habilidades que yo necesito para invertir ahí. Son esas las áreas en donde yo me quiero meter. Cerrar esa brecha urbano-rural, hacer una transformación educativa, eso es vital. Eso va a mejorar sobre todo, y si lo priorizas también en zonas rurales, eso también significa mejor infraestructura en zonas que han estado muy rezagadas. Ese es mi enfoque. Seguridad, educación, cerrar brechas, bajar presas, no solamente en la calle, sino en la burocracia en general, y dotar de oportunidades. Responder a la pregunta, como lo interpreto, es no a los impuestos a las zonas francas. No, es no, ese es el enfoque. Claro. Nosotros tenemos que generar más bien, tenemos que priorizar. Este motor está funcionando y está funcionando bien y va más bien muy rápido, dichosamente. Podría crecer si nosotros hiciéramos mejor trabajo en las condiciones habilitantes para que muchas de estas personas se puedan incorporar a esa economía, que es una economía del conocimiento, pero que necesita de otras herramientas que no estamos generando al día de hoy. Cambiando de tema, quiero hablar sobre transporte público, sobre estas presas. Curiosamente, yo que vengo del oeste de San José, viniendo aquí casi al centro, Waze no me manda por circunvalación un proyecto nuevo y me manda por el centro de San José, la ruta que yo siempre usaba para llegar. Efectivamente, o sea, claramente tiene un uso, pero pareciera que rinde el proyecto casi ineficiente, porque termino usando la misma ruta que antes. A eso, bueno, está el tema de bus, está el tema de tren eléctrico. Cuéntenos un poquito su visión en 4 años, qué se puede lograr
realísticamente en todo lo que es transporte público? Bueno, nada más decir que parte del problema de los proyectos, y yo no quisiera ser reiterativa, pero ¿por qué tenemos que cambiar las formas y los procesos? Es porque nuestros proyectos de infraestructura tardan tanto en ejecutarse por el tipo de procesos que tenemos al día de hoy, que cuando se ejecutan y cuando se inauguran, ya no sirven, Claro. porque en principio tuvieron que haberse inaugurado hace 20 años. Sí. Entonces, hay un tema estructural al que tenemos que entrarle, es cómo generamos esos procesos que sigan siendo con los controles adecuados, más transparentes, mejor trazables, pero que eso también nos permita que sean más rápidos, que podamos movernos con mayor agilidad y que el proyecto que se planifica hoy, bajo un entendido de que un proyecto de infraestructura, la realidad es que tampoco se hace en 15 días, o sea, hay una seriedad y hay un proceso que se tiene que dar, pero no pueden durar 30 años. No pueden durar 30 años. Entonces, ahí tenemos que entrarle y creo que esos procesos se tienen que agilizar y tenemos que lograr reducir los tiempos. Por otro lado, si queremos salir de la presa, yo lo he dicho porque los datos así lo confirman, requerimos también entender que necesitamos un sistema de transporte público que apoye la infraestructura vial. O sea, no hay infraestructura vial que por sí sola nos saque de la presa. Entonces, creo que en 4 años se pueden hacer muchas cosas. Nosotros tomamos un proyecto, por ejemplo, el proyecto del tren eléctrico, y lo llevamos desde unos estudios que se venían dando, bajo una política de Estado que le dé continuidad a las cosas que se vienen haciendo, y lo dejamos en un punto en donde esta administración pudo haberlo licitado. El cartel de licitación estaba listo, el financiamiento estaba listo, el proyecto estaba listo. Se vale revisar, pero sí creo que es importante que empecemos a tener un entendido de a qué cosas le tenemos que dar continuidad con ajustes y que no todo lo podemos iniciar de cero. Yo creo que sí, en 4 años se pueden lograr cosas, pero no se va a lograr nunca nada si cada administración hace como si fuera un borrón y cuenta nueva. Eso no le sirve no solamente al transporte público, eso no le sirve a cualquier tipo de infraestructura grande que queramos hacer. Claro. Te doy otro ejemplo. En la administración anterior se dejó lista la ley que habilita que el Poder Ejecutivo pueda empezar a ejecutar el proyecto de agua para Guanacaste, Pacume, uno de los proyectos más importantes para toda la región chorotega, que le va a dotar de agua no solamente al sector productivo que la necesita, al sector turismo que la necesita, pero sobre todo le va a dotar de agua potable a un montón de comunidades que la necesitan y que entramos en tensión por el recurso hídrico, entre si hay que dar recurso hídrico para esto, si hay que dar recurso... No, el recurso hídrico debería ser para todo. Y la región chorotega podría crecer mucho más con un proyecto que le pueda garantizar eso. Ese proyecto no ha tenido ningún avance en ejecución, ninguno. Es más, a principios de esta administración, la administración quería pararlo. No puede porque ya hay un proyecto de ley. ¿Por qué esas cosas no se continúan? Si son proyectos que en principio son para mejorarle la calidad de vida a la gente. Y me gustaría repetir, si hay cosas que se pueden mejorar, se mejoran. Todos los proyectos son perfectibles, porque esa es la realidad. Se pueden mejorar, se pueden ajustar, se pueden reducir, se pueden hacer cosas, pero hay que darle continuidad. En este tema, y es curioso porque venimos esta semana de una entrevista con Ariel Robles, y a mí, o sea, el mensaje que yo en verdad me llevé de esa entrevista es que él quiere dialogar con diferentes sectores, con diferentes entidades públicas. Y es curioso porque lo que usted está hablando es que todo dura un montón. Y es cierto, o sea, nosotros lo vivimos, todo dura un montón en que suceden las cosas en Costa Rica. Y la gente está muy frustrada. La gente está frustrada. Siento que es muy optimista pensar que sí se logra cambiar porque llevamos tanto tiempo en esta lentitud, con esta máquina gubernamental que es tan ineficiente. ¿Cómo en verdad se logra cambiar eso? Bueno, yo creo que se logra teniendo claridad de cuáles son los objetivos que se quieren lograr. Si uno no sabe para dónde va, no va a hacer nada. Y creo que hemos tenido como mucha falta de claridad en algunas áreas de esta administración, en donde uno la verdad es que no tiene, por lo menos no lo tengo claro yo, no sé si lo tiene claro la gente, para dónde queremos ir.
temas de educación, para dónde queremos ir, no hay claridad. Entonces, tener claridad de cuáles son los objetivos, hacer una planificación estratégica para lograr esos objetivos. Y creo que don Ariel tiene razón, los objetivos no se logran si uno no tiene acuerdos y espacios mínimos para poner a los diferentes sectores y a las diferentes partes que se necesitan para lograr esos objetivos, trabajando unísono hacia allá. Es decir, yo no puedo venir y agarrarme con vos y insultarte, etcétera, y después pensar que nos vamos a sentar a la mesa a poder construir esa ruta y lograr esos objetivos. Lo que pasa es que no se puede quedar en diálogo. El diálogo funciona en el tanto yo tenga claridad de cuáles son los objetivos que ese diálogo tiene que lograr y cuál es la meta que yo tengo y cuáles son los tiempos en los que yo lo puedo lograr. Le voy a dar un ejemplo muy chiquitito de que sí se pueden lograr las cosas. Y yo sé que para mucha gente esto va a sonar pequeño, pero para las personas que se benefician de eso no lo es. Nosotros nos comprometimos cuando iniciamos la administración, entre las cosas que estábamos trabajando, que realmente mi centro de trabajo no era particularmente ese, yo me comprometí a trabajar en conjunto con la Cámara de Turismo de Punta Arenas en abrir la Isla San Lucas. Nosotros iniciamos la administración con una Isla San Lucas que era un charral, no que lo diga así, era un charral, un lugar olvidado, más bien un lugar peligroso donde llegaba gente a hacer toda clase de cosas, y finalizamos una administración con una apertura de la Isla San Lucas, con un equipo de trabajo creado para que a eso se le diera continuidad. La gente podrá decir, bueno, pues eso es muy chiquitito. Bueno, pero se Simbólico, hizo, se logró. No fue tan pequeñito porque había que poner de acuerdo a un montón de instituciones, pero con una ruta clara, con tiempos, con seguimiento y sí, con respeto, sí se pueden lograr las cosas. Entonces yo no estoy en desacuerdo con don Ariel, creo que él tiene razón, hay que dialogar, pero hay que dialogar con un plan estratégico y claro, con objetivos claros, medibles y con tiempos. Regresemos a transporte público, específicamente el proyecto del tren. Si no me equivoco, o bueno, en algún momento fue el caso, es un proyecto de 1.5 millones, ¿correcto? 1.400. 1.400 millones, 1.000 millones de dólares. El plan, bueno, quizás usted nos podría contar un poquito más sobre el plan, que va desde Alajuela hasta Cartago, Heredia. Cuéntenos un poquito sobre ese plan. Bueno, yo lo primero que quisiera decir es que a mí me alegra, yo celebro que la administración haya decidido retomar el proyecto. Entonces eso me parece que es algo muy positivo, me parece que es lo que comentábamos de tener realmente una política de Estado que le dé continuidad. La administración actualmente está retomando el proyecto que la administración está planteando tiene el mismo trazado, tiene el mismo financiamiento que nosotros dejamos desde la administración pasada. Perdón, pero un trazado parcial. A eso voy. Sí, tiene el mismo trazado. Ajá. ¿Por qué tiene el mismo trazado? Porque el derecho de vía ya está. Sí. El derecho de vía existe y es posiblemente lo que hace que cualquier proyecto ferroviario sea factible. Entonces sí tiene el mismo trazado. La diferencia es que el proyecto original tenía 5 líneas y el proyecto que la administración actualmente está retomando, lo que dice es, yo de estas 5 líneas voy a hacer 2. La de Heredia y Cartago. Exactamente, sí. voy a hacer 2. Ahí deja por fuera a Belén, deja por fuera a Pavas, toda la gente de Belén y Pavas no llegará aún. Pero bueno, en buena hora que la administración decida que va a retomar 2 líneas. Sí es importante decir que entre el proyecto original y el proyecto actual, el costo por kilómetro no necesariamente baja. Sí. Ellos sí hacen una modificación de que, evidentemente, si yo paso de un proyecto de 84 kilómetros a un proyecto de 50, pues vas a tener una reducción de costos. Claro, sí, sí. Y sí están haciendo algunos otros ajustes, como que están incrementando los tiempos de espera, digamos, los tiempos bajando de espera, bajando la frecuencia, claro. Digamos que diríamos más técnicamente. Sí. Es decir, que la gente tiene que esperar un poco más claro. para que el tren llegue. Y eso, bajar la frecuencia o que yo tenga que esperar un poquito más al tren, también hace que se disminuya la cantidad de unidades. Entonces ahí hay, digamos, como una disminución del costo, pero a mí me parece muy positivo, yo lo celebro, espero que en lo que queda de la administración, que son aproximadamente 10 meses, puedan moverlo. Y nosotros, pues el compromiso es que, bueno, le vamos a seguir dando una continuidad e incorporar otros mecanismos de movilidad que son necesarios, porque el tren por sí solo o sea, ayuda mucho, pero no te termina de resolver.
El tren funciona como una columna vertebral en donde hay una modernización del sistema de buses, hay una modernización de todo el sistema y las diferentes modalidades por las que la gente se mueve, ¿verdad? Entonces yo me puedo conectar también en bicicleta, me puedo conectar a movilidad compartida, puedo agarrar el bus. Hay un mecanismo, hay un engranaje que funciona para darle resultado a las personas. Pero yo de verdad veo muy bien, me alegra mucho que la administración haya decidido retomar el proyecto. Hablemos un poquito sobre, más allá de la inversión inicial, sobre el subsidio requerido para operar anualmente. Y quiero ser muy claro aquí que desde la República creemos firmemente que el transporte público requiere un subsidio. O sea, todos los otros países lo están haciendo. Ver al Incofer tener que pedir más plata en medio del año para poder terminar el año y después al mismo tiempo ir a la estación de Cartago en las mañanas y verlo así de lleno, suena como tan ilógico que no estemos subsidiando esta operación. Pero digamos, en el proyecto de 1,4 mil millones de dólares, ¿cuánto es el subsidio anual que tendría que pagar el Estado? Yo con toda honestidad, en este momento el dato no lo tengo y no quisiera darte un dato que no sea cierto, pero creo que es importante decirle a la gente que todo sistema de transporte público eficiente se subsidia. Digamos, conceptualmente creo que esa parte es importante. Luego uno puede entrar a discutir si el subsidio es mucho, es poco, cuáles son los mecanismos que ayudan a que ese subsidio baje, pero la realidad es que los sistemas de transporte público en el mundo que funcionan bien, que son eficientes, se subsidian. ¿Y por qué se subsidian? Porque en principio el transporte público es un servicio público que uno también le tiene que garantizar a las personas, digamos, desde las personas más humildes hasta, si es un buen sistema, bueno, cualquier persona lo usa. Claro. Pero la tarifa o lo que se paga no puede ser una barrera de ingreso. Es decir, para que el sistema sea muy eficiente, lo que no nos puede pasar es que ese pago, ese tiquete que yo tengo que pagar para entrar al metro sea tan alto que nos deje por fuera a la población que justamente más lo necesita. Para compensar, lo que se hace es que se subsidia. Ahora, hay muchos mecanismos que se pueden utilizar una vez que uno ya tiene un monto de subsidio para empezar a bajar ese subsidio. De los mecanismos más eficientes, y creo que a vos te gusta muchísimo el tema del transporte público, es el tema de cómo los desarrollos inmobiliarios relacionados con alianzas público-privadas le generan al Estado ganancias que bajan ese subsidio. Así es, por ejemplo, como el subsidio del metro, por ejemplo, de Hong Kong, es prácticamente de los más bajos del mundo. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo genero esta inversión, los terrenos que están aledaños a la inversión suben de valor. Claro. Es decir, todas las municipalidades por las que pasa el tren eléctrico se van a ver beneficiadas y todas las personas que viven en esos cantones inmediatamente se van a ver beneficiados. Pero también eso significa que el Estado puede tomar los terrenos que son públicos, que ahora duplicaron o triplicaron su valor por una inversión pública, y desarrollar de la mano con alianzas público-privadas y que esos desarrollos le generen ganancias al sistema de transporte y que eso hace que el subsidio baje. Yo sé que suena un poco enredado, pero es un poco así como funciona. Sé que ha pasado mucha agua debajo del puente desde que terminó el gobierno anterior, pero el proyecto pasado tenía más o menos un subsidio calculado de unos 150 millones de dólares anuales. Eso es dinero, mucha plata. La pregunta es, y entendiendo que los costos suben y no bajan, ¿el Estado está en capacidad de pagar un monto de subsidio cercano a los 150 millones de dólares al año o más para construir un tren eléctrico de 1.450 millones de dólares aproximadamente? ¿De dónde conseguir el dinero cuando hay tantas necesidades y exigencias en educación, en seguridad, en salud, por mencionarle 3 áreas que son fundamentales? Bueno, yo creo que con el tema del subsidio hay que verlo desde varios ángulos. El primero es, digamos, creo que habría que tener una claridad. Uno, sí se tiene que subsidiar, digamos, el subsidio sí tiene que ir. 2, cuando se hace una propuesta de un proyecto de esta envergadura y se saca a licitación internacional, se plantea que la estructuración tiene un techo de subsidio.
Es decir, yo en mi estructuración financiera lo que estoy calculando es que yo tengo que subsidiar este monto, pero usted, licitante, en su competencia, me tiene que bajar ese subsidio y me tiene que dar rutas de mecanismos de cómo lo bajo, cómo eficientizo el sistema. Y a partir de ahí es que también se da la licitación y se da el concurso internacional. Entonces, lo que sí me gustaría dejar súper claro es, 1, las presas nos cuestan carísimo. 2, el sistema de transporte público eficiente y sobre todo cualquier proyecto de tren tiene que ser subsidiado en Costa Rica y en el mundo. 3, lo que se plantea es un subsidio techo, es lo máximo, bajo el entendido de que en el proceso de licitación internacional, bajo el mecanismo de competencia, vos vas a tener a las mejores personas que han hecho esto en todo el mundo para que compitan y te garanticen mecanismos para bajar ese subsidio. Y 4, los mecanismos de desarrollo inmobiliario por alianzas público-privadas se tienen que inyectar para bajar también ese subsidio. Claro, pero igual también es cierto que el presupuesto estatal se financia en un entre 40 y 50% con deuda. Entonces, digamos, es cierto todo lo que usted me señala, que es un techo de 150 para abajo, pero ¿cómo empatar todo esto con las necesidades del país? Porque ya estamos pasando la tarjeta de crédito para pagar las tareas del Estado. Y en este momento, casualmente, el Estado, el gobierno, está en una negociación con las universidades por poco más de 15.000 millones de colones de aumento en el FES. Y el presidente dice, no les doy más de eso. Ellos dicen que es una cochinada lo que quieren darle, o sea, por 15.000 millones de colones. Ahora hablando de 100 millones de dólares, 150 millones de dólares al año. ¿Cómo conseguir ese dinero? Yo creo que el presupuesto nacional se tiene que ver también por prioridades. Evidentemente, en este momento, el presupuesto nacional tiene que ver la prioridad de la seguridad como de las primeras, y no es la primera, la prioridad de la educación como una también que tiene que estar dentro de las primeras, la generación de oportunidades y qué significa eso en las instituciones, y creo que una de las prioridades, y cada vez se va haciendo más evidente que es prioridad, es la inversión en un sistema de transporte público eficiente. Como te decía anteriormente, los conceptos que se plantearon son los mismos conceptos que siguen estando al día de hoy, y en democracia las cosas se pueden revisar y se pueden mejorar, y dichosamente bajo los mecanismos de competencia, los techos que se disponen en las estructuraciones financieras siempre se pueden mejorar. Usted no compite a la alza, usted queda afuera, usted compite para bajar. Entonces, creo que sí es una prioridad, o sea, hay una realidad y es que Costa Rica requiere de que invirtamos en mejorar las presas, de que nos estamos ahogando en presas, de que el Estado de la Nación nos está diciendo cuánto dinero perdemos anualmente. Son miles de millones los que perdemos anualmente por las presas, y esa tiene que ser una priorización. Claro, es una ecuación en donde yo tengo que hacer un balance con mis otras prioridades y tengo que tener una sensibilidad de en un momento dado hasta dónde priorizo qué cosa. Y por eso, dichosamente, los mecanismos de presupuesto nacional se discuten y se debaten, ¿verdad? No es solamente el Ejecutivo diciendo yo quiero ir por aquí, sino también hay mecanismos en la Asamblea Legislativa que hacen esos balances. Entonces yo creo que la movilidad es prioridad al día de hoy en Costa Rica, pero creo que hay otras prioridades que se tienen que balancear. Pero yo creo que es factible. Y repito, hay mecanismos de competencia que lo que nos hacen es determinar de ese techo que yo tengo, cuánto más lo puedo bajar. Y al momento en que yo sepa cuánto más lo puedo bajar, saber si, bueno, entonces, ¿qué lo hago? Lo hago por etapas. Ya de todas formas, creo que esta administración tomó la decisión de que ese es un proyecto que se va a generar por etapas. Si ellos logran avanzar con estas dos primeras líneas, ya de entrada vas a seguir por etapas. Entonces eso cambia también la estructuración financiera. Ya de entrada creo que hay una decisión que yo espero de verdad que se pueda llevar hacia adelante, en donde ya la estructuración financiera por lo menos tendrías 2 etapas. Eso lo cambia. Claro. Pero los conceptos siguen estando ahí. Quiero hablar sobre corrupción en infraestructura. Bueno, en el gobierno PAC vimos a los dueños de MECO y H. Solís en la cárcel.
empleados del gobierno, del MOP también. Hace como unos meses aquí tuvimos al ex ministro del MOP detenido, otro ex director del MOP que se autoexilió por temor de temas de corrupción. Hace parecer que, y tampoco es algo exclusivo para Costa Rica, en todo el mundo hay corrupción en infraestructura. En un proyecto de 1,4 mil millones de dólares quizás sería un poco alarmante la cantidad de corrupción que podríamos ver, o simplemente la continuidad de la corrupción. ¿Cómo atacar esa problemática? ¿Cómo asegurar un proyecto que no tenga corrupción? Si es del todo factible, pero sí, ¿cómo podríamos ver en un proyecto tan grande la minimización de corrupción? Bueno, ahí de entrada yo lo que diría es, el problema no es el monto, porque hay proyectos de infraestructura de gran envergadura que el país necesita y que son inversiones considerables, son inversiones, claro, sustantivas. El problema no es el monto, el problema es cómo mejoramos la eficiencia, cómo mejoramos y hacemos procesos más ágiles, pero garantizándonos que cada vez sean más transparentes y que tengan mayor trazabilidad de la toma de decisiones, cómo se tomó, bajo qué criterios, y que eso se aperture al público para que otras personas que también tienen conocimientos técnicos puedan decir, ojo aquí que hay algo raro. Nosotros, por ejemplo, nos dimos a la tarea de transparentar y publicar absolutamente toda la información y todos los estudios, por ejemplo, de un proyecto como el tren eléctrico. Tanto fue así que dichosamente por eso tantas personas pudieron hacer sus sugerencias, sus críticas, sus sugerencias de mejora, etc. Entonces, el primer paso es la transparencia en la información. Nosotros deberíamos poderle dar mayor trazabilidad. Cualquier ciudadano o ciudadana podría o debería poder acceder a una ruta crítica de inversión en donde yo puedo ver la inversión de tal carretera, cuándo se dio, cómo va la ejecución, en qué punto está, quién toma la decisión, cuáles son los criterios técnicos. Si nosotros empezamos a transparentar más, y hay mecanismos para hacer eso, si empezamos a transparentar más todos esos procesos, vamos a lograr bajar la corrupción, porque sencillamente se empiezan a cerrar los portillos de las zonas que son como más oscuras de los procesos, donde la gente realmente no sabe cómo se están dando. Nosotros fuimos uno de los principales impulsores en la administración anterior de mecanismos como COST, que son mecanismos internacionales, estándares internacionales, de cómo se debería transparentar la información y dar mayor trazabilidad a los procesos, no solamente ante las otras instituciones, sino ante la ciudadanía. Y dos, nosotros fuimos de los principales impulsores, trabajamos con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, una herramienta que es una herramienta tecnológica ya no tan de punta, el sector privado la usa desde hace muchísimos años, pero que puede generar mecanismos de control y de transparencia también, como son los sistemas BIM, que son mecanismos tecnológicos de procesos de construcción, pero que también se dan en procesos de ejecución de obra, de mantenimiento, de presupuesto, que se digitalizan, se comparte la información para hacer una mejora en la coordinación y la eficiencia, pero al compartir esa información, vos también tenés otros ojos vigilantes. También hay otras personas que pueden entrar y tener acceso y poder monitorear formalmente que los procesos se estén dando bien o levantar banderas. Entonces, el problema no es el monto, por lo menos yo lo veo así, porque nosotros requerimos de hacer inversiones decididas que no van a ser menores en algunas áreas, porque estamos muy rezagados. El problema es que el proceso todavía al día de hoy, lamentablemente, se presta para que haya portillos en donde puede haber corrupción. Y mucha de esa corrupción se da porque el proceso es tan largo que entonces la gente empieza a pagar para que se le agilice su proceso. Y eso, primero, tiene que ser absolutamente penalizado. Nos tenemos que deshacer de eso de raíz. Y para deshacernos de eso de raíz, existen ya mecanismos y eso se da cuando yo transparento ante la ciudadanía cómo se está llevando a cabo y esta plata que es pública, cómo se está invirtiendo y dónde está la persona responsable de cada una de esas áreas por las que tiene que ir pasando. Y por último, nada más decirte que en esos procesos que están al día de hoy,
Las personas que estuvieron involucradas eran mandos medios de la institución, no respondían al gobierno. No hay una sola persona del gobierno, de la administración del PAC, que esté involucrada en esos procesos al día de hoy. Sí tenemos muchos mandos medios donde lo que eso te da a entender es que los mecanismos para la corrupción están ahí. Eso es lo que tenemos que atacar. Y yo creo que esos mecanismos existen. No tenemos que inventar el agua tibia. Hay estándares internacionales que se pueden aplicar ya para garantizar, cerrar esos portillos, transparentar la información y mejorar los procesos y hacerlos más rápidos. Último tema que quiero tocar es sobre el partido, sobre el PAC, un partido que efectivamente desaparece en las últimas elecciones, resultados bajísimos. Usted, o sea, bueno, ¿en qué estado actual está el partido? ¿Cómo está la parte financiera? ¿Cómo está la parte de la logística para lanzar una campaña presidencial? Cuéntanos un poco sobre el partido. Bueno, yo creo que nosotros recibimos con muchísima humildad los resultados de las elecciones del 2022. Por supuesto que ahí hubo un castigo y nosotros esa información la recibimos con muchísimo respeto, con muchísima humildad y con la determinación de que el partido tenía que hacer también mejoras sustantivas y cambios para poder plantearle a la gente nuestra propuesta a futuro. El partido pasó por un proceso interno de reflexión interesante, no al amparo del ambiente electoral, porque de hecho eso pasó ya hace más de un año, un congreso ciudadano, en donde nos volvimos como a reagrupar, a poder revisar cuáles son los conceptos fundamentales de eficiencia y eficacia del Estado, de una Costa Rica que tiene que mejorar, de los cambios que se tienen que dar, de los errores que se cometieron para lograr culminar con este Congreso Ciudadano. Y creo que de cara hacia el futuro es importante también comentarle a la gente, este es un partido que ha asumido sus errores y sus responsabilidades de frente. La deuda que se le ha tenido que pagar al Estado, al tribunal, sí, ya se le ha devuelto en más del 80%. El monto que se le solicitó al partido devolver se ha devuelto a ese nivel y se devolverá hasta el último centavo. Entonces, es un partido que asume sus errores, que trabaja para cambiar, para mejorar y que también de cara a futuro lo que plantea es una propuesta clara, estratégica, de los cambios que se necesitan para poderle dar resultados a las personas. Sí. Entonces yo en ese sentido creo que eso es importante, no solamente en este proceso, sino en general. Asumir errores con humildad, dar la cara y replantearse. Claudia, usted habla de castigo de la ciudadanía, del electorado en contra del PAC. ¿Por qué les castigaron? ¿Qué les cobraron del gobierno anterior? Yo creo que la administración anterior fue una administración que sí se dio a la tarea de generar cambios. Esos cambios o esas reformas no necesariamente se percibieron o se sintieron del agrado ni fueron bien vistas para todas las personas. Pero ahí también quisiera hacer una acotación. Por eso es tan importante que si yo me quedo en la narrativa de que quiero cambiar cosas, nadie se va a enojar porque todos queremos cambiar cosas. Cuando yo tomo la decisión responsable de que ese cambio requiere de actuar y hacerlo, es cuando también tengo costos por hacer esas acciones. Un costo político, por ejemplo, y te voy a dar cosas muy específicas de la administración anterior que yo creo que se asumieron con muchísima responsabilidad y determinación, pero que tuvieron costos políticos muy altos que se vieron reflejados en las elecciones también del 2022, como lo fue una reforma fiscal. Una reforma fiscal que si no se hubiera hecho, tendríamos a Costa Rica en una situación que dichosamente no la tenemos hoy. Uno, lamentablemente, se levanta todos los días dándole gracias a Dios por la vida, pero no necesariamente recordándose de la calentura que no le dio la noche anterior. Costa Rica no vivió una crisis económica, un default, gracias a una reforma fiscal que se dio de una manera responsable, con un costo político altísimo, y que es la que nos tiene con datos macroeconómicos al día de hoy más saludables, que empezamos a tener superávit y que ya lamentablemente, si ustedes ven los números, ese superávit ya está bajando. Pero es gracias a esa administración, uno. Y lo segundo, fue una administración que afrontó el reto
el reto, no solamente de decididamente hacer el cambio y la reforma que se requería, sino que asumió el reto de afrontar una pandemia mundial que fue dolorosa, no solamente Costa Rica, fue dolorosa para el mundo, en donde se tuvieron que tomar decisiones muy duras, poniendo la vida de las personas en el centro. Eso no significa que no hubiera muchísimo sufrimiento. Yo tuve que dejar de ver a mi mamá por meses. Mi mamá tuvo que dejar de ver a su nieto, a su único nieto, por meses. La gente tuvo que hacer distanciamiento social. Las personas que trabajaban en la calle y en el trabajo en Costa Rica informal lo sufrieron muchísimo. Entonces, esas cosas que se afrontaron, creo yo, con muchísima responsabilidad en algunos casos, con muchísimo amor por el país en otros, también tuvieron costos significativos para la administración y para la gente. Y eso se vio reflejado, entre otros errores que fueron nuestros, en los resultados del 2022. Welmer Ramos era un mal candidato para presentarlo en ese contexto, o podríamos decir también que el electorado tal vez fue un poco injusto. Y casualmente yo hablaba con Richard en días pasados a propósito de esto, que yo entiendo que el PAC tuvo que tomar decisiones muy duras, sobre todo con el tema de la pandemia, donde el desempleo se disparó a un 25% y todo eso la gente lo cobró al final del día. Pero fue Welmer Ramos el candidato idóneo en ese momento, fue la gente injusta, viendo en retrospectiva que estábamos con el agua al cuello con el tema del déficit fiscal. Yo creo que responde justamente a ese contexto, a un contexto muy complejo, a un contexto muy desafiante, en donde se enfrentó con valor y determinación muchos de esos retos y desafíos, pero donde también cometimos errores. Nosotros creo, y la administración anterior creo, y lo digo con un convencimiento, fue la última de una era. La pandemia fue un parteaguas. Nosotros, el mundo al que salimos después del distanciamiento social, es un mundo que era completamente diferente. Claro. Un mundo en donde la gente se comunicaba de manera diferente, un mundo en donde las dinámicas de trabajo eran distintas, un mundo en donde la movilidad, hubo debates alrededor de la movilidad que tuvimos durante la pandemia, en donde, lo recuerdo, a mí en la Asamblea Legislativa, que yo en algún momento fui a plantear el proyecto, me decían, no hay presas. No hay presas porque estábamos en medio de una situación complicadísima de pandemia, pero yo justamente en ese momento decía, claro, pues las presas volverán y nosotros tenemos que planear para ese momento, porque el mundo después de la pandemia no solamente será otro, sino que tendrá otros desafíos. Y creo que ese contexto, aunado a otras decisiones y aunado a que cometimos errores de buena fe, pero por supuesto que cometimos errores, es a lo que yo le atribuyo el resultado de las elecciones del 2022. Muchas de esas consecuencias se tenían que tomar de todas formas. Es decir, yo creo que había una determinación de, aunque eso significara un costo político, eso se tenía que hacer. Y como les contaba ahora, el partido eso lo recibió con muchísima seriedad, con muchísima humildad, con un proceso interno para mejorar lo que tuvimos que mejorar, para tal vez explicarle mejor a la gente a futuro por qué se tomaron ciertas decisiones y mejorar nuestra comunicación, una comunicación que ya es distinta ahora. Y plantear cuál es el nuevo planteamiento, cuál es la visión, cuál es la ruta que nosotros estamos viendo de cara a futuro. ¿Otón Solís estará en su gobierno? ¿Otón Solís irá a la Asamblea Legislativa? Las personas que han tenido experiencia, personas que tienen ideas, siempre serán bienvenidas. Nosotros en este momento no estamos en una situación de distribuir puestos. Estamos en una situación de determinar, ¿se lo pediría a él? De determinar cuáles son nuestras prioridades. Yo las quisiera repetir: seguridad, educación, quitar presas en las calles, presas en las instituciones, poner a la gente en el centro. Nuestra prioridad en este momento es que la escuela del barrio funcione. Es que yo como mamá no sienta que mi hijo corre peligro de ir a jugar a la plaza. Es que yo sienta que tengo que la institución me devolvió 3 horas de mi día porque ya no estoy pegada en una presa. Es sentir que si soy una persona joven, tengo la esperanza
de que si logro generar estas capacidades, voy a insertarme en el mercado laboral en un trabajo digno que me va a permitir un futuro mejor, ojalá mejor que el de mis papás. Esas son las prioridades. Nosotros no estamos aquí repartiendo puestos y bajo esa ruta que tiene grandes desafíos, muchas personas serán invitadas para dar sus ideas, dar sus propuestas, dar sus sugerencias, y en eso hay personas dentro del partido y habrá personas fuera del partido. Lo que he leído yo en otras entrevistas suyas es que usted no descarta una doble postulación. Le pregunto, ¿no sería eso acaso una señal de debilidad del partido frente al electorado? Por el contrario, es una señal de responsabilidad, porque más que nunca creo que los costarricenses están cansados de que la Asamblea Legislativa no tenga una agenda mínima de desarrollo y de transformación para el país. Y creo que la responsabilidad de ir ante la ciudadanía y pedirle el voto también viene de la mano con una responsabilidad de que esa agenda también se va a llevar a cabo en la Asamblea Legislativa y de que desde la Asamblea Legislativa también se van a trazar los mecanismos y los puentes para una agenda mínima de desarrollo y de transformación. Si no lo logramos en la Asamblea Legislativa, las posibilidades de transformación en el Poder Ejecutivo son limitadas. En eso el presidente de la República tiene razón, pero lo que sí tiene que suceder es que el Ejecutivo y el Legislativo tienen que lograr trabajar en coordinación y en equipo. Y hay una responsabilidad de la persona que pide el voto para el Ejecutivo de garantizar que esa visión y ese deseo de acción y de transformación también va a estar presente en una Asamblea Legislativa que funcione y que le dé resultados a las personas. Esta semana Alberto Borbón, que es el presidente de Poder Ciudadano, nos decía que Costa Rica está en riesgo de una campaña política violenta, incluso con agresión física. En la entrevista, Borbón nos señalaba que hay actores que se han encargado un poco de promover este discurso de odio, atacar a las instituciones. Casualmente, esta semana, el presidente atacó de una forma muy virulenta al Tribunal Supremo de Elecciones. Ayer Rodrigo Arias señalaba que eso es propio de un dictador. Yo le pregunto, Claudia, ¿qué le pediría usted al presidente Rodrigo Chávez para el resto de la campaña para evitar que haya violencia en la campaña política? Yo creo que una división y más bien una confrontación entre los poderes de la República, primero a los costarricenses no les beneficia. Dos, es una limitante para dar resultados, porque al final los poderes de la República requieren de trabajar en equipo para dar resultados y es lo que a la gente le interesa, los resultados. Entonces es negativa para poderle al final dar soluciones a las personas. Aparte, creo que la confrontación entre poderes de la República también da pie a que la gente se sienta en un ambiente en donde yo también puedo confrontar en la calle. Vemos calles muy violentas. Yo lamentablemente he visto cómo pululan en Costa Rica videos de personas que ante la frustración de que seguramente tienen 3 horas pegados en una presa, alguien pita y entonces otra persona abre la puerta y hay violencia en las calles, hay violencia en las redes sociales. Por supuesto que eso nos debería llamar a que la campaña electoral que vamos a tener al 2026 tengamos la responsabilidad entre todos y todas de poder generar una campaña de ideas y de propuestas en donde puede haber confrontación respetuosa, ¿verdad? Puede haber un debate de ideas vigoroso, pero siempre bajo el amparo del respeto y la decencia. La confrontación violenta entre los poderes de la República eso se traslada a la vida cotidiana de todos los costarricenses. Y creo que hay una responsabilidad conjunta de que tenemos que llegar a la Costa Rica de la acción, sí, a la Costa Rica que se transforma, pero a la Costa Rica del respeto, a la Costa Rica de la decencia. Y por supuesto que entre más alto sea su puesto en esa jerarquía, mayor la responsabilidad, no la única, pero mayor la responsabilidad de dar el ejemplo. El Frente Amplio cierra la posibilidad de una alianza política, coalición con el PAC, señalando que el partido, bajo el liderazgo de Carlos
su liderazgo ha dado la espalda a las luchas históricas del progresismo o la visión que ellos tienen de centro-izquierda. ¿Qué tiene que decir al respecto? Yo creo que en este momento histórico, si estamos realmente y somos coherentes en hacer un llamado a que tenemos que generar puentes, no dinamitar puentes, sino generar puentes, tenemos que construir para darle a Costa Rica los resultados, eso significa que tenemos que ponernos de acuerdo también entre las diferentes fuerzas políticas para una agenda de desarrollo conjunto. Parte del problema de no lograr ese trabajo conjunto es lo que tiene una asamblea legislativa que los costarricenses sienten que no da resultados. Puntualmente, si los números no cuadran en la campaña, no empiezan a cuadrar en la campaña, ¿vería usted una alianza con el Frente? ¿La promovería? ¿Le gustaría? El partido ha sido coherente desde el día 1 en estar abierto. El partido ha sido muy claro en que estamos abiertos a sumar fuerzas. Estamos abiertos a que podamos enfrentar este desafío con todas las personas que crean que requerimos de una agenda de trabajo clara, específica, en seguridad, en educación, en la Caja del Seguro Social y Salud, en oportunidades, en costo de vida, en movilidad. El partido ha estado abierto y dispuesto a sumar esfuerzos con todas las personas que quieran construir alrededor de eso. Ha visto con muy buenos ojos iniciativas ciudadanas que se han dado, como por ejemplo Agenda Viva, que fue una iniciativa ciudadana que culmina con un documento que el partido recibe bajo un compromiso de revisar lo que ahí se estableció, de ver qué cosas coinciden con nuestro alineamiento programático y de sumar y de estar anuentes y abiertos a poder sumar esfuerzos y sumar fuerzas con otras personas que crean en una agenda que genere resultados a Costa Rica y que haga de Costa Rica un país mejor.